cuán grande es el Señor. Y especialmente vemos su gloria, le vemos a Él cuando escuchamos a los jóvenes, cuando escuchamos a los misioneros en nuestra iglesia. Podemos ver claramente lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo en las Escrituras, cómo el Señor utiliza a su pueblo para llevarse a la gloria, cómo el Señor, a pesar de quiénes somos y cómo somos, nuestros temores, inseguridades, cómo Él puede utilizarnos y hacer su voluntad. Y vamos a estar viendo un poquito más de eso hoy, pero eso es un gran ejemplo, lo que acabamos de ver, y debemos estar orgullosos, contentos como iglesia y continuar orando al Señor que continúe utilizándonos a cada uno de nosotros en esa manera que Él quiera hacerlo. Y fíjense entonces en este otro ejemplo, algo que está grande ahora en las noticias, se está viendo, y es el caso de Roe contra Wade. No sé si ustedes saben, si conocen sobre eso, pero el caso de Roe contra Wade facilitó de que muchos, tristemente, pudieran legalmente abortar a miles y miles de bebés inocentes. Este caso de la Corte Suprema de Justicia declaró que es un derecho constitucional de la mujer su privacidad y que los estados no pueden regular el aborto. Eso hace muchos años atrás causó que de solo 4 estados en los Estados Unidos que permitía el aborto por causas terapéuticas, que ahora los 50 estados tenían que permitir el aborto. Esto parecía una ley, un decreto que no se podía cambiar. Por años el pueblo de Dios ha estado orando, ha estado suplicando al Señor de que eso cambie. Y ahora, casi 50 años después de haberse establecido, la Corte Suprema lo revocó. Eso no quiere decir que ahora el aborto es ilegal, sino que ahora facilita, da las herramientas a cada estado a que ellos, según lo decidan, puedan prohibirlo. Gracias a Dios, Oklahoma es uno de esos estados que ahora lo ha hecho ilegal, y muchos estados lo están haciendo y seguirán haciendo con el favor de Dios. Para mí, hermanos, yo veo esto como Dios en su providencia trayendo justicia, utilizando aquellos que Él pone en poder en lugares específicos para Él hacer su voluntad. Es la intención siempre de Dios utilizar a su pueblo a llevar a cabo eso que Él quiere que se haga, trayendo cambios, haciendo justicia alrededor del mundo y llevándose entonces la gloria en todo esto. Como hemos estado viendo, Él usa nuestra obediencia como fieles siervos en su plan divino para traer justicia, paz y gozo. Mire lo que Dios nos dirá por nuestra obediencia. Mateo 25, 21 dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que veremos, cómo Dios, después de condenar a Amán, como hemos estado viendo, Él equipó ahora, utiliza a su pueblo para traer esa justicia, paz y gozo que era necesaria. Lea conmigo el libro de Esther. Vamos a estar hoy discutiendo capítulo 8. En el libro de Esther, el capítulo 8, vamos a continuar viendo el amor de Dios. Lea conmigo, este es un capítulo un poquito largo, pero lleno de la palabra del Señor, y dice así: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella.
Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán, el agageo, y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo, si le parece al rey, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, miren, he dado a Esther la casa de Amán y a él lo he colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en nombre del rey y séllenlo con el anillo del rey. Porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Sirván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos y los sátrapas, a los gobernantes y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey, y se enviaron por medio de correo a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en cada lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Oremos. Padre, está tu palabra santa, pura, poderosa.
Tu palabra, Señor, que transforma corazones. Señor, que podamos ver lo precioso de tu palabra, pero más que nada que podamos ver quién tú eres, esa enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Que recibamos convicción para poder ser transformados y crecer espiritualmente en ti. Gracias, Señor, por tu revelación, por tu enseñanza. Que la aprendamos, la apliquemos y nos las enseñemos unos a otros. Te amamos siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto, Dios protege a su pueblo según su voluntad. Creo que la semana pasada vimos directamente el control que Dios tiene de todas las cosas. Una amenaza que parecía inminente, Dios la cambia totalmente. Ese giro de 180 grados que vimos específicamente la semana pasada y vamos a continuar viendo hoy. Vamos a ver más de cerca cómo Él trae justicia a su pueblo. Y lo vamos a ver primero cuando Él nos pone en lugar de honor, versículos 1 y 2. Segundo, al permitirnos ser escuchados, versículos 3 al 6, al darnos su autoridad, darnos autoridad, versículos 7 al 10. Al Él capacitarnos, versículos 11 al 14, y por último, al permitirnos glorificarle a Él en lo que hacemos, versículos 15 al 17. Así veremos que es Él actuando, orquestando todo, aún nuestra desobediencia para el bien y el cuidado de los suyos. Continuamos como dice el autor. En aquel mismo día, y como hemos visto, ha sido un día largo, un día de muchas emociones, especialmente para Esther, un día de mucho cambio. Es cuando la reina acusa a Amán y él es colgado en la misma horca que él tenía para Mardoqueo. Dios trajo justicia usando al rey para condenarle a él, y si se recuerdan, para exaltar a Mardoqueo. Pero no solo eso, sino que él ahora le da a Mardoqueo el puesto que tenía Amán. Comenzamos a ver aquí a Dios trabajando, dando autoridad y cómo Él pone a este hombre en un puesto de honor, de poder. Comenzamos viendo que el rey ahora sabe que Esther y Mardoqueo son judíos. Ya ellos no pueden esconder eso. La razón por la cual lo ocultaron, no lo sabemos. Pero si somos honestos, podemos ver que ellos quizás no eran los más religiosos en la religión judía. Sin embargo, a pesar de esto, Dios los usa y por lo tanto lo que ellos reciban no es como una recompensa para ellos, sino que tiene un propósito específico que vamos a estar viendo hoy. Dios los pone en posiciones estratégicas para Él usarlos. El texto dice que el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Vemos ese cambio que acaba de suceder. Piensa, hermano, ¿cuántas veces nosotros a veces, como cristianos, nos escondemos también como ellos quizás estaban escondiendo? ¿Cuántas veces no hacemos nuestra responsabilidad, nuestro llamado? Como dijeron aquí los jóvenes, que a veces nos da miedo el hacerlo. Pero entre todos nos animamos, como ellos estaban haciendo. Y es el Señor entonces quien nos da ese empuje, quien nos da esa autoridad y nos da entonces el querer hacerlo. Pero a veces aún así nos avergonzamos del Evangelio. ¿Entiendes entonces que es Dios quien nos pone en esas situaciones específicas para utilizarnos en lugares estratégicos? Muchas veces tememos hacerlos, pero muchas veces vemos que donde Él nos pone es para que hagamos su voluntad, que no es por lo que somos
o por lo que sabemos, o por lo que tenemos, sino que es para Dios. Así sucede con Mardoqueo, como sucedió con José, que es elevado a una posición donde Dios puede ahora usarlo para proteger a su pueblo. Es en ese momento en que Dios humilla y condena al orgulloso y exalta entonces al humilde para su propósito. Entendamos que cada vez que esto sucede, que vemos esto en las Escrituras, está apuntando, es una sombra a la encarnación, la muerte y resurrección de Jesús. Nos recuerda cómo Él voluntariamente vino como siervo sufriente a morir en lugar de la iglesia para rescatarla. Cómo Él entonces luego, por gracia y misericordia de su Padre, es exaltado hasta lo máximo. En esta ocasión, es el rescate del pueblo de ser exterminado. Porque aunque Amán ya fue condenado y ahorcado, todavía queda mucho por hacer. Aún existe esa amenaza de la exterminación de ellos, porque este decreto que se había escrito no se puede cambiar, no se puede quitar. Sin embargo, así como nuestra condena por el pecado que no se podía revocar, el Señor tiene un plan específico para el rescate. Dios tiene un plan aquí. Dios nuevamente su providencia permite que la reina sea escuchada y comenzamos entonces a ver cómo se va a desarrollar eso. De que ella le pueda rogar y suplicar al rey por su pueblo. Vemos que ella ya no está pensando primero en ella como había hecho antes. Fíjate que aunque ella y Mardoqueo ahora son puestos en lugar de honor, no se aprovechan de la situación, sino que la pasión de ella es ahora por su pueblo. La reina habla con el rey de nuevo y dice el texto que cayó a sus pies, llorándole, le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey nuevamente vemos que extiende su cetro de oro, que le permite a ella hablar. Él está escuchando nuevamente y ella con valentía, como hizo antes, y con mucha reverencia le dice al rey, si le place al rey, y si ha hallado gracia delante de usted, si el asunto le parece bien al rey, y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amadata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Recordamos aquí que todavía la reina está arriesgando su vida a él y al rey. Pero vemos cómo otra vez el rey acepta verla. Y sabemos que es Dios quien quiere esto. Que es Dios quien permite que ella sea escuchada. ¿No te hace esto pensar entonces en nuestro rey? En Dios mismo. Lo bondadoso que es Él. Siendo infinitamente más poderoso que este rey. Siendo infinitamente más grande que este rey, a Él podemos ir sin tener temor de buscarle. Que por Cristo ahora tenemos acceso a Dios, que podemos ir a Él, clamarle en cualquier momento, saber que Él escucha nuestras súplicas. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a Dios exigiéndole, eso no quiere decir que vamos a Él sin reverencia. Esther nos da aquí un ejemplo a cómo ir a nuestro rey. Dice que ella cayó a sus pies llorándole, implorándole. Qué triste ver que muchos van al Señor exigiéndoles, como si Él nos debiera algo. Que muchos van decretándole, como nos dijo el hermano Diego, pensando en que Él tiene una obligación con nosotros, que Él tiene que hacer lo que le pedimos. Eso es arrogancia, eso es pecado. A Dios se va con temor, no porque tenemos miedo que Él nos va a castigar, sino porque reconocemos quién es Él y vamos entonces en reverencia hacia Él. Fíjate entonces que Esther
le pide al rey que se haga su voluntad. Ella le dice, si le place al rey y si ha hallado gracia delante de usted, ella está dispuesta a aceptar cualquier cosa que diga el rey, aunque sabemos que su confianza está en la voluntad de Dios. Hermano, ¿no cree que entonces nosotros aún más debemos ir a la presencia de Dios pidiéndole y alineándonos a su voluntad? Si en realidad conocemos de Él, si en realidad dependemos, nos sometemos a Él como debemos, si en realidad creemos y sabemos que lo que Él hace, su voluntad es lo mejor para nosotros, entonces cuando vamos a Él en oración es queriendo alinearnos a su voluntad, su propósito. Vemos así también que lo que Esther hace es por amor, por compasión a su pueblo. Ya vimos que ella está dispuesta a dar su vida por su pueblo, por la causa de Dios. Pero otra vez, así vemos el lamento de ella en esta situación. Ella le dice al rey, ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Nos da otro ejemplo de cómo debemos de ser. En nuestro sentir por el mundo, por la comunidad, de tener compasión por aquel que está siendo abusado, maltratado. De tener un corazón que le duele el sufrir de otros, de sentir ese lamento por cualquier situación injusta. No es solo sentirse tristeza, sino también actuar, hacer algo al respecto. Ser la voz por esos que no pueden defenderse, usar nuestra influencia, nuestra posición, lo que nosotros tenemos, que no es nuestro, sino de Dios, para el rescate de aquel que necesita. Es confiar en que somos instrumentos de Dios y por eso debemos sacrificarnos en todo lo que hacemos. Así hace Esther. Ella intercede por su pueblo para que se revoque ese malvado decreto. Al hacer esto, el rey le da autoridad a ella y a Mardoqueo de escribir otro decreto en su nombre para contrarrestar el anterior. Esa autoridad sabemos que viene de Dios. El rey le recuerda a Esther quiénes ellos son ahora. Quizás todo ha sucedido tan rápido, un suceso detrás de otro que ella todavía no ha podido ver hasta dónde ha llegado esa autoridad que Dios mismo les ha dado a ellos. Vemos que opuesto a como hizo Amán, ellos no quieren aprovecharse de esa situación. Vemos que el rey Asuero dijo a la reina y al judío Mardoqueo, miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo he colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Esto es mucha autoridad que él le está dando a ellos. Ellos van a estar hablando por el rey y pueden ahora escribir un decreto para la salvación de ellos. Aunque el decreto de Amán no se puede revocar, sí se puede hacer otro para contrarrestar el anterior. Quizás nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no causó que el otro se desapareciera? Él es todopoderoso, Él puede hacerlo sin ningún problema. ¿Por qué hay que hacer otro decreto? Porque así es que Dios hace las cosas. Él no causó que se revocara el decreto de Amán, pero sí causó un nuevo decreto escrito por Mardoqueo que ahora se esparciera, que se extendiera y llegara a cada rincón del imperio. Dice el texto que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas,
y a los gobernantes y a los príncipes de las provincias que se extendiera desde India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Vemos a Dios actuando. Pero no te confundas, Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Él puede parar el abuso en cualquier momento. Sin embargo, es su voluntad, en su soberana providencia, utilizar a su pueblo y en estos momentos a su iglesia para llevarse Él la gloria. En esta ocasión vemos que Dios utiliza al judío Mardoqueo, como dice ahí en las Escrituras. Y probablemente lo dice así porque él quizás era el menos esperado en una posición de poder. Dios usó la obediencia, la compasión de Mardoqueo y de Esther, como veremos, no solo para rescatar al pueblo, sino para él poder traer gozo y paz. Así es que Dios hace las cosas. Él usa al menos esperado para así él llevarse la gloria. Pero ¿cuántas veces nosotros no pensamos? Ay, es que yo no sé lo suficiente. Ay, es que Dios no me puede utilizar porque yo no soy de este país. Ay, es que quizás Dios puede usar a otra persona mejor que yo. Mira, Diego sí sabe cómo evangelizar. ¿Por qué tengo que ir yo? Y nos acobardamos. Y usamos cualquier excusa sin saber que no es de nuestras fuerzas, que es el Señor actuando a través de nosotros, dándonos esa autoridad. Si hay algo que podemos ver en este libro es eso, que Dios está siempre actuando. Y Él lo hace a través de quien Él escoge, y al que Él escoge, Él lo capacita. Si somos obedientes y nos dejamos usar por Dios, Él puede hacer cosas increíbles como hemos estado viendo a través de esta pequeña iglesia. Mira cómo Dios cambió el mundo con un puñado de hombres. Dios puede usarte a ti y a mí con su poder, su sabiduría, para su gloria. Por eso Dios usa a estos hombres que Él escogió. Él usa a su pueblo para su obra. Él los capacita, los llama y los guía. Entiende, es a través del liderazgo de Mardoqueo que el rey concedió a los judíos que estaban en la ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear bienes. Nos es difícil oír esa última parte, ¿verdad? Donde dice que incluye a niños y mujeres a saquear sus bienes. Pensamos, ¿por qué dice eso? ¿Cómo puede ser eso? La intención aquí es mostrar que ellos tienen el derecho, la autoridad de defenderse de cualquiera que los quiera agredir. La referencia al saqueo es ese paralelo a ese primer decreto. Sin embargo, vamos a ver la semana que viene que ellos no hacen eso. Mi opinión es que nunca fue la intención de Mardoqueo o del pueblo herir a mujeres y niños o de saquearlos, sino que ellos estaban buscando el defenderse. Ellos dicen esto probablemente para contrarrestar lo decretado anteriormente y para provocar temor entre sus enemigos. Veremos pronto lo opuesto al decreto anterior, que esto no es para una ganancia egoísta y controlar, sino que es para hacer justicia, que es Dios quien está actuando. Por eso vemos nuevamente la urgencia. Dice, una copia del edicto había de promulgarse como ley en cada provincia. Fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en corceles reales
y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Otra vez vemos cómo todo se propaga rápidamente. Todos, judíos y sus enemigos, lo escucharon. Entiende entonces que cuando habla aquí, cuando dice vengarse de sus enemigos, esta palabra no se refiere a la venganza pecaminosa que nosotros conocemos, a la venganza que es solamente de Dios. Esta palabra se refiere otra vez aquí a traer justicia. Eso es lo que vemos y lo que vamos a ver más claramente la semana que viene. Es la manera en cómo el pueblo judío ahora ellos van a defenderse. Tenemos que entender que venganza es pecado, pero que todos estamos llamados a defender siempre lo correcto. Como cristianos tenemos que ser la sal, la luz en el mundo. Tenemos que mostrar lo que es injusto. Tenemos que defender lo que es de Dios, aún con nuestras vidas, si es necesario. Hacerlo con humildad, con discernimiento, sabiendo que no lo hacemos solo y que es para la gloria de Dios. Por ejemplo, como vimos en la introducción, la comunidad cristiana no tomó en sus manos el vengarse para vengar a los muchos de bebés que han sido muertos inocentemente, sino en oración se reunieron. Con la guía de Dios, pacientemente obedecieron al llamado de Dios, esperaron con Él y a través de Él se trajo justicia. No te confundas, falta mucho. Pero vemos que Dios está actuando en el soberano tiempo para traer derrota, para siempre humillar al orgulloso, exaltar al humilde y así rescatar al necesitado, al desamparado. ¿No es ese nuestro llamado como cristianos? El proteger al necesitado. ¿No somos nosotros las manos, los pies de Dios? Que a través de nosotros es que Él rescata. No somos nosotros los que debemos de derramar ese amor, esa compasión que recibimos de Él. Mostrarle entonces así el Evangelio. Mostrarle entonces así quién es Él y quién es Cristo. Por eso una y otra vez en las Escrituras vemos que Dios capacita y guía a su pueblo. No porque Él lo necesita. Pero cuando Él se lleva la gloria, también nosotros somos bendecidos. Por eso el texto dice ahora, entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Vemos el cambio que ha habido ahora. ¿Se recuerdan cómo comenzó el libro? Vemos ahora cómo ha ido de lamento a gozo, de preocupación a descanso, de enojo a agradecimiento. Y eso es lo que Dios hace una y otra vez en nuestras vidas. Eso es lo que hace nuestra salvación. Por eso el día del Señor, un día como hoy, es un día de fiesta. Es un día de alegría que celebramos, recordamos lo que Dios ha hecho a través de Cristo, cómo Él nos ha rescatado de la condenación en que estábamos por el pecado. Por eso es que el cristiano puede vivir en alegría y en gozo. No importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. Recuerda, nosotros estábamos bajo el decreto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su providencia nos cuidó, nos rescató como su pueblo en Cristo. Ese es nuestro testimonio. Eso es lo que muestra el Evangelio. Y por lo que muchos cuando lo ven, cuando lo escuchan, se asombran. Para algunos es locura. Atacan y se burlan, pero para otros, como sucedió conmigo, Dios lo utiliza para que veamos la verdad,
para transformar nuestros corazones, para llevarnos y humillarnos a Él y hacer su voluntad. Así vemos aquí, muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque habían caído sobre ellos el temor de los judíos. El poder del Señor fue presentado, causando que muchos le temieran. Muchos quizás fue un miedo de terror por el poder, pero otros, sin embargo, tuvieron un miedo reverente en sumisión a Él, un cambio de corazón que los trajo a Él. Y así debe de ser nuestras vidas, nuestro seguir a Jesús, nuestro ejemplo al mundo. Es mostrarle al Dios Todopoderoso, cómo Él nos capacita, cómo Él nos guía. Es una entrega con gozo, con sacrificio, que lleva a muchos a abrir sus ojos, a preguntarse, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es que esa iglesia tan pequeña tenga un amor por la comunidad? Que se amen de la manera que se aman, que se perdonan, no importa lo que esté sucediendo, que se cuiden y se sirvan unos a otros como familia. Padre, este es el ejemplo que tus hijos ven. Empleado, esta es la integridad que están viendo los que trabajan contigo, aún tu jefe. Esposa, esa es la sumisión que aún tu esposo inconverso puede ver y sorprenderse. Y quizás por eso llegar a los pies de Cristo. Dios nos usa a ti y a mí para mostrar el poder, el amor, la justicia de Dios. Lo que hacemos, decimos, es lo que guía a otros, al Señor. Dios nos usa a ti y a mí para proclamar la verdad. Nuestro testimonio debe ser un puente para el Evangelio. Seamos intencionales en lo que hacemos y dejémonos usar por Dios en su plan divino. Seamos sensitivos a su Espíritu que nos da convicción, nos muestra qué hacer. Seamos esa herramienta que Él utiliza. Iglesia, hoy vimos cómo Dios humilla al orgulloso, exalta al humilde. Lo hemos estado viendo semana tras semana. No necesariamente de inmediato, pero en ese tiempo perfecto del Señor. Lucas 1, versículos 50 al 52, que lo leímos hoy en el preservicio, dice: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con sus brazos, ha capacitado a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. A la misma vez vimos cómo Dios protege a los suyos, cómo Él trae orden, derrota al enemigo y cuida al que está sin protección. En todo esto, hermano, hermana, tenemos que considerar lo que hemos visto, tenemos que considerar lo que está sucediendo, lo que vemos en el libro de Esther, sucede en nuestras vidas. Es como Dios nos pone en un lugar de honor, como Él nos adoptó a una familia espiritual. Pero no solo eso, como a cada uno de nosotros Él nos ha dado un llamado para servirle, para honrarle, para ser obediente. Es de esa manera que Él nos permite ser escuchados, aun cuando el mundo nos rechaza, se burla, se opone a esa verdad. Y nuestros jóvenes lo vieron de cerca, frente a frente. Por lo tanto, lo que hacemos en el nombre de Dios es con su autoridad. Y de esa manera Él nos capacita dándonos su espíritu para que podamos glorificarle. Tenemos que preguntar, ¿estoy siendo obediente?
Estoy siendo sensitivo a la guía del Espíritu Santo. Me estoy dejando guiar, honrando a Dios con mi vida, con lo que me ha dado, con lo que tengo, con quien soy. Considera donde Dios te ha puesto. Considera este país donde tú estás. La comunidad en que tú vives, donde tú trabajas. Nada de eso es casualidad. Eso no existe, hermanos. La casualidad no existe. Es la soberanía de Dios. Quizás viniste a este país buscando el sueño americano. Pero el Señor tenía otros planes. En su providencia te trajo con un propósito para usarte donde tú estás. ¿Estás glorificando a Dios con lo que tienes donde estás? Dios quiere que vivamos para Él, pero para eso tenemos que ser valientes. Intencionalmente enfrentar al mundo. Tenemos que someternos a Él y con humildad hacer lo correcto. Con valentía. El cristiano está llamado a actuar. No podemos ser espectadores y ver que el mundo se destruye. Tenemos que orarle a Dios para que Él nos muestre, nos guíe qué hacer y cómo hacerlo, como hemos estado viendo. Somos embajadores de Cristo, por lo tanto tenemos una responsabilidad sumamente importante. Y no podemos dejarla pasar. Tenemos que orarle a Dios que nos los muestre. No hacer nada, aceptar lo que el mundo está haciendo, es vivir con ellos, en ellos. Es pecado ignorar el abuso. Es pecado la discriminación, la injusticia. Orémosle a Dios por entendimiento y seamos instrumentos de su paz. Entiende, sin embargo, que no podemos hacerlo solo. Necesitamos a un intercesor. Necesitamos a uno como Mardoqueo, que se ha puesto en un lugar de honor, a uno que se le ha dado toda autoridad, a uno que pueda revocar nuestra condena de muerte. ¿Quién es ese intercesor? Cristo Jesús, nuestro intercesor perfecto, que no nos prometió que no estaríamos solos. Mira lo que dijo Pablo en esta oración en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Mi oración es que los ojos de su corazón les sea iluminado, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y fíjate en esto. Ese poder obró Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios exaltó a su Padre. Cristo está sentado a la diestra. Desde allí Él reina con poder. Y es ese mismo Salvador que está con nosotros cuando servimos, cuando evangelizamos, cuando estamos dando ese ejemplo. Él como siervo fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2, 8 al 10 nos lo muestra, lo vimos hace poco. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda la autoridad. Por eso así, como el decreto de Mardoqueo contrarrestó el decreto de la muerte de Amán,
Jesús trae la ley del Espíritu, nos libera de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Romanos 8, 1, 3 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso nuevamente, es por Cristo y para Él que fuimos salvos. Agradécele esa misericordia. Agradécele ese perdón, el sacrificio que Él hizo por ti. Confía en su poder y su amor y actúa fielmente sabiendo que Él está contigo. Sabiendo que no estás solo y que estamos imitándola a Él, siendo esos fieles siervos para Dios, para su gloria. Por último, iglesia, si tú no eres de Dios, si tú no le conoces, todavía estás sin rumbo, estás perdido, angustiado, como vimos hoy, solo en Cristo puedes tener un lugar de honor y autoridad para así ser usado, para así llevarle la gloria y honrar a Dios. Te ruego, órale a Dios que te muestre quién es Cristo. Que puedas ver tu desesperada necesidad de un Salvador, puedas entonces experimentar su amor, su providencia. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, Él te protegerá, Él te guiará, Él no te abandonará. Pero tienes que arrepentirte y poner toda tu fe, confianza en Cristo Jesús, porque en Él hay verdadera libertad. Amén.